La coulrofobia, definida como la fobia o el miedo irracional a los payasos y los mimos, afecta especialmente a los niños, aunque también puede aparecer en adolescentes y adultos. Los pacientes que padecen este trastorno coinciden en que lo que más les aterroriza de estos payasos es la voz exagerada y el maquillaje excesivo, a menudo acompañado por el rojo de la nariz y del color extraño del cabello, que les permite ocultar su verdadera identidad. Los afectados de coulrofobia a menudo adquieren este miedo después de haber tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos, o de haber visto un retrato siniestro en medios audiovisuales. Por ello, se considera que la famosa novela It, publicada en 1986 por el afamado escritor norteamericano Stephen King, llevada por primera vez a la gran pantalla en 1990, y donde aparece este aterrador payaso que se alimenta de los miedos de los niños y tiene un extraño sentido del humor, contribuyó a popularizar la figura del payaso malvado y a inmortalizarlos de manera aterradora. ¿Estáis preparados para escuchar la historia real de un payaso asesino? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Si bien el terror o miedo a los payasos no es un asunto de moda ni algo tan reciente, su figura repulsiva, con tintes derechamente negativos, se configuró desde hace siglos, cuando en la Edad Antigua aparecieron las primeras figuras humorísticas que hacían reír a los faraones egipcios y a los emperadores de la China imperial, los que posteriormente dieron paso al famoso bufón de la corte medieval en Occidente, el personaje encargado de distraer y divertir al noble de turno. Los experimentos coinciden en que la leyenda negra de los payasos, además de su espantoso maquillaje, aparece unida al hecho de que estos, desde el principio, eran figuras que se desligaban de toda regla social e incluían en sus rutinas todo lo que aparentemente estaba prohibido a la gente normal. Vale decir, el apetito desenfrenado por el sexo, la comida y la bebida, valiéndose para ello de un comportamiento maníaco y travieso. El payaso inglés Joseph Grimaldi
que vivió desde 1779 hasta 1837, es considerado por los estudiosos el precursor del payaso moderno. Criado en los suburbios de Londres en una familia de arlequines, vivió una infancia dura y miserable, asumiendo el papel del payaso tristón e irónico. Fue el primero en interactuar con su público, al que le hacía participar en sus canciones, en sus chanzas. Bueno, fue también el que le dio la característica vestimenta a los payasos. Sin embargo, su personaje terminó asociándose con él y su vida trágica. Además de sufrir depresión, su mujer murió en el parto y uno de sus hijos, que también trabajaba como payaso, terminó muriendo prematuramente, alcoholizado a los 31 años. Grimaldi, a pesar de ser el cómico más famoso de su época, y a que su vida sería relatada por el mismísimo Charles Dickens, moriría pobre, inválido y alcoholizado, viviendo de la beneficencia y de los homenajes, popularizando el mito del payaso trágico y oscuro. El primer payaso que reía mientras derramaba lágrimas por dentro. El primer payaso asesino de la historia sería Jean Gaspard Devereux, que vivió en 1794 hasta 1846. Era un célebre mimo, el arlequín francés, que por medio de su personaje Pierrot ayudó a establecer las bases del moderno espectáculo del mimo y sirvió de inspiración a otros artistas contemporáneos como Marcel Marceau, por ejemplo. Devereux se hizo conocido porque supo captar y transmitir con el arte sutil y directo de sus gestos el motivo de sus penas y alegrías. Pero en 1836 mató accidentalmente a un niño con su bastón luego de que lo insultaran por la calle. Separado de su mujer y su hijo, y aunque fue absuelto de este crimen, este hecho arruinó su carrera y reputación para siempre, por lo que la leyenda negra de los payasos se acrecentó todavía más. Por esa época, la fama de los payasos no era precisamente buena. Edmond de Goncourt escribiría en 1876 que el arte del payaso era aterrador, lleno de ansiedad, su gesticulación era monstruosa y le recordaba un manicomio. Para mayor desgracia de la profesión de los payasos, en esos años se entrenaba la exitosa ópera italiana Pagliacci, Payasos, en 1892, en la que se mostraba a un payaso que, engañado por su mujer, terminaba matándola. En Estados Unidos, la imagen del payaso triste floreció gracias a artistas
como Emmett Leo Kelly, creador del payaso Weary Willy, un payaso que en la difícil época de la Gran Depresión de 1930 se haría célebre en la audiencia con una rutina que fue considerada revolucionaria. Su payaso era una figura trágica, al cual se le podía ver generalmente barriendo encima de los anillos del circo después de que actuaban los otros ejecutantes. Otro de sus actos más famosos ocurría cuando intentaba romper un cacahuete con un mazo, vestido como un vagabundo. Una de sus fotografías más famosas lo representaba todavía con su maquillaje completo del payaso y vestido con su llamativo traje, intentando extinguir las llamas del fuego devastador que arrasó el circo de Hartford el 6 de julio de 1944, que mató a 167 personas durante la tarde de ese día en la localidad de Hartford, Connecticut. Según testigos oculares, fue una de las pocas veces en las que se le vio llorando. Después de hacerles llegar esta información, para ilustraros sobre el mundo de los payasos, hablaremos del payaso asesino más despiadado de todo el mundo. Esta es la historia de John Wayne Gacy, un hombre aparentemente ordinario que violó y asesinó a 33 hombres en la década de los 70. John Wayne Gacy parecía ser un hombre ejemplar. Tenía su propio negocio, participaba en la vida política de su estado y dedicaba sus ratos libres a entretener a los niños de su comunidad disfrazado de payaso. Sin embargo, el hombre detrás del maquillaje de Pogo, como se hacía llamar, estaba lejos de ser ordinario, mucho menos ejemplar. Eso quedó al descubierto en diciembre de 1978, cuando se entregó a la policía y confesó haber violado y asesinado, y además enterrado en su patio, a 33 hombres entre 1972 y 1978. El caso causó conmoción en la sociedad estadounidense, aterrorizada al enterarse que un hombre como John Wayne Gacy podía esconder tantos crímenes. Bueno, esta es su historia. Nacido el 17 de marzo de 1942, John Wayne Gacy tuvo una infancia complicada, marcada por el bullying y el abuso. Mientras crecía como un muchacho obeso, amanerado y reprimido, Johnny era una de las grandes víctimas de su padre. Un hombre alcohólico que también agredía físicamente a su madre. Después de ser abusado sexualmente por un amigo de la familia a los 9 años,
y sufrir una conmoción cerebral que lo afectaría durante toda su adolescencia, Gacy avanzó sin un rumbo fijo en la vida. Abandonó múltiples colegios, tuvo muchos trabajos poco provechosos y fracasó en su primer matrimonio, el único en el que engendró una hija. El 10 de mayo de 1968, John Wayne Gacy, cuyo nombre era un homenaje a una de las grandes estrellas de cine de la época, fue detenido y acusado de violar a un joven de 16 años el verano anterior. Tras un rápido juicio, el hombre fue sentenciado a 10 años en la penitenciaría de Anamosa, en Iowa. Sin embargo, salió solo 18 meses después por buen comportamiento. En 1971, Gacy se mudó a Illinois, donde no solo mantuvo su condena en secreto, también pudo iniciar una nueva vida, una en donde era considerado un hombre destacado. A su llegada a Illinois, Gacy inició un negocio de construcción. Se casó con una de las amigas de su hermana, de la mayor. Se registró como voluntario del Partido Demócrata, lo que le permitió conocer a la primera dama Rosalind Carter, y comenzó a disfrazarse del payaso Pogo como un favor para pagar todo lo que le había dado la sociedad. Era una historia perfecta. Después de años de ser relegado por todos, John Wayne Gacy al fin era querido y apreciado por propios y extraños. Casi una década después, en 1977, la fachada perfecta de Gacy se derrumbó lentamente. Ese año, un joven de 28 años reportó a la policía que el empresario había sido muy insistente con sus intenciones de llevarlo a su casa. Cuando un adolescente de 15 años desapareció, en diciembre del año siguiente, las sospechas recayeron sobre Gacy. Agobiado por el seguimiento policíaco, este payaso confesó a sus abogados que él era el responsable del secuestro del chico. También juró haber asesinado a más de una treintena de personas en la última década, todos hombres de entre 15 y 21 años de edad. Según sus palabras, su primera víctima fue un muchacho al que torturó y apuñaló la noche de Año Nuevo de 1972. A este le siguieron Timothy, John, Mike, Darrell, Randall, Samuel, Michael, Billy, James, Rick, Marino, Kenneth, William, Francis, Gregory, John, Matthew, Robert, John, Russell, Robert, Tommy, David, Robert, William, Timothy,
Dale y James. Increíble. Robert, su última víctima, fue asesinada el 12 de diciembre de 1978. Durante el juicio, Gacy confesó su modus operandi. Conducía por las calles del poblado hasta toparse con hombres jóvenes, a los que consideraba indefensos. Después les ofrecía ir a su casa a realizar trabajos de renovación o a pasar el tiempo con él. Una recompensa monetaria o en especie era prometida. Una vez bajo su techo, John Wayne Gacy iniciaba su ataque. Se lanzaba contra los jóvenes y los violaba, torturaba y estrangulaba sin ninguna preocupación. En algunos casos, sepultó los cuerpos en su patio trasero o en el estacionamiento de su madre. En otros, simplemente los arrojó en terreno o en la cercanía del río Des Plaines. La tranquila sociedad de Iowa se horrorizó. John Wayne Gacy, el hombre que todos se habían acostumbrado a ver en fiestas infantiles y parques, era un violador y asesino en serie. Los medios retomaron el caso y nombraron a Gacy el payaso asesino. Increíblemente, la atención desató tal oleada de personas que apoyaron al criminal durante las 5 semanas que duró el juicio, en donde Pogo afirmó sufrir problemas mentales y que las muertes de los hombres habían sucedido después de practicar asfixia autoerótica. Las autoridades lograron rebatir ambos argumentos. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a cadena perpetua por 21 cargos de asesinato y a pena de muerte por 12 cargos. 4 años después, el 10 de mayo, el payaso asesino recibió la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: matarme no regresará a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Más allá del escándalo mediático provocado por los crímenes de Gacy, la personalidad del payaso asesino se convirtió en un tema de interés para la rama psiquiátrica. Así fue como diversos expertos comenzaron a especular sobre las razones que llevaron a Gacy a volverse un violador y asesino en serie, a la par de mantener una vida normal. Muchos aseguraron que esto fue provocado por el abuso que recibió de su padre y el mal tratamiento de una conmoción cerebral durante la preadolescencia. Otros señalaron que sus conductas violentas fueron detonadas
por su propia homofobia al no aceptar su orientación sexual. Gacy se redimía asesinando a los hombres con los que tenía sexo. Curiosamente, la mayoría de sus víctimas fueron hombres heterosexuales. Poco después de su muerte, el cerebro de Gacy fue donado a la ciencia para su estudio. Después de meses, se reveló que no había ninguna anomalía que lo obligara a actuar sádicamente, como lo habían dicho sus abogados. También se negó la existencia de un gen que causara que él y sus posibles descendientes tuvieran predisposición hacia el asesinato o la violación. Tras la divulgación del veredicto científico, su única hija, con la que Gacy nunca mantuvo una relación, pudo respirar tranquila por primera vez en un lustro. Como curiosidad, el escritor Stephen King, creador del libro It, en el cual se basó tanto la película de 1990 como la de 2017, con una secuela que llegó a los cines en el año 2019, comentó por su parte respecto a esta misma polémica que algunos payasos están enojados con él. Lo siente, piensa que la mayoría de los payasos son geniales, pero los niños siempre han tenido miedo a los payasos. No maten al mensajero por el mensaje. Bueno, y aquí terminamos con el programa de hoy. Como última reflexión, me gustaría decir a aquellos que tienen miedo a los payasos que no es a estos personajes a los que deben de tener miedo, sino al ser humano que hay detrás de ese traje ancho y esa cara pintada. Pensad que no fue un payaso el que asesinó a todas esas personas. Fue un ser humano con una mente destrozada. Espero que podáis dormir sin soñar con payasos después de esto. Y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.